Minutos, lo que ha ocurrido en Tipuani es producto de varias cosas. Del tiempo, obviamente, el tiempo está ahí, la circunstancia. Eh, la naturaleza agredida, indudablemente, pero de este y otros temas vamos a hablar con Cecilia Requena, ella es senadora de Comunidad Ciudadana, que sabe bastante del tema. Antes, dos cosas. La primera es que la voy a saludar. Cecilia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mario. Un gusto estar aquí contigo y con toda tu inmensa audiencia. La verdad es Ajá. que cada vez que estoy aquí recibo mensajitos de gente que te escucha y con mucha atención, así que gracias por poder hablar de estas cosas aquí también. Bien, pero antes voy a hacer un pequeño previo, si me permites. Son las 9:12 del mediodía y dentro de 48 minutos deben ustedes hacer una conferencia. He visto tu nombre ahí. Una conferencia de prensa que habla de una propuesta para una alternativa democrática unitaria. ¿Qué vaina es esa? Em, sí, bueno, Mario, vas a tener entonces la primicia. Estamos convocando una conferencia de prensa, un grupo grande de sociedad civil, fundamentalmente sociedad civil, algunos parlamentarios, que lo que estamos tratando es de reforzar el bloque de unidad. Estamos preocupados con lo que está pasando, nos tememos mucho que los resultados del 2025 no sean los deseados y entonces lo que estamos planteando es una especie de metodología distinta, ¿no? Que el bloque de unidad se abra a la participación más ampliamente, más claramente, que esa participación permita un programa mínimo, que también garantice un control electoral, que es algo que se está pidiendo muchísimo, y que dé paso de manera más institucional a la renovación. Eso es lo que estamos, perdón, que me estaban llamando, eso es lo que estamos tratando de hacer, Mario. Bueno, alguien te va, esa llamada seguramente significa, no le digas nada, una cosa No, así. no, no. Pero, a ver, Ceci, permíteme una cosita más sobre este tema, que no quiero quitarle a nadie esas primicias que la van a anunciar a la prensa, pero estás viendo que, claro, yo tenía claras las reglas, todos los candidatos, Manfred, Manfred, no, Tuto y Samuel, podían seguir haciendo campaña, pero tengo yo la impresión que se están pasando de rosca en la campaña, ¿o no crees así? Sí, probablemente, Mario. Eh, en todo caso, lo que a mí me parece importante es discutir cuáles entonces serían las salidas estructurales de esto, y no solo son las salidas del ajuste y de lo que se tiene que hacer en términos macroeconómicos, sino también en términos de, por ejemplo, el resto de hacia dónde se va Bolivia, no, por ejemplo, el caso de Tipuani, pero también instituciones para la democracia, ¿no? Que sean más fortalecidas, porque la verdad es que lo que tenemos como oposición democrática no es suficiente, podría no ser suficiente y en eso hay que trabajar. Y que los otros hagan esta política, ¿no? Que tal vez no es la que la gente tampoco le está apoyando en serio, ¿no? Ni siquiera los que tienen un poquito más de votación tienen una votación francamente atendible. No estoy desmereciendo a nadie, todo esto puede cambiar, es muy dinámico, así que no se puede descartar nada de nada, pero lo que creo que hay que hacer, más allá de lo que estén haciendo bien o mal, algunas personas, algunos precandidatos ahora, es reforzar justamente todo esto de una manera, insisto, con todos los elementos que he mencionado antes, que ya no los voy a repetir. Vamos al tema, vamos al tema. Lo escuché a Gonzalo Sánchez Lozada, creo que se copió de alguien. En todo caso, oye, lo escuché a él. Dios perdona siempre, el ser humano a veces, la naturaleza nunca. Y creo que la naturaleza, tanta agresión que ha tenido en Tipuani, por ejemplo, y bueno, ha empezado a cobrar con intereses, ¿no? Sí, Mario. Yo diría que la naturaleza nos ha perdonado un montón y que realmente ahora estamos ya en los límites, eso lo sabemos por la ciencia. Y voy a hablar del caso de Tipuani, que es un caso dramático, de verdad. Mario, porque en otros lugares como Yanacachi, por ejemplo, hay unos agricultores dando la batalla, ¿no? Diciendo, nosotros queremos seguir produciendo nuestras flores, unas hermosas hortensias y llevarlas a La Paz. En otros lugares igual, queremos
en Oruro, por ejemplo, ¿no? Que queremos seguir produciendo, en fin, ya sea camélidos, bofedales, etcétera. En Tipuani hay una especie de aceptación que no es tampoco, digamos, se entiende que Tipuani en realidad es un pueblo minero. Pero lo que esto implica, Mario, es que no hay salida. Y en el fondo lo que está tratando de hacer la gente de Tipuani, la mayor parte de la cual está conectada de algún modo a la minería, es minimizar el desastre. Pero el desastre ya es tan grande que muchos de ellos mismos, y te lo digo porque he estado reunida con ellos y hemos estado acompañándolos en un par de reuniones en la Defensoría y demás, estoy hablando del Consejo y de muchas autoridades sociales, ellos temen que Tipuani vaya a desaparecer, porque las condiciones en las que se está haciendo la propia minería de la que muchos son parte son absolutamente irresponsables como en el resto del país. Solo que aquí, como en Guaná y otros, ya está afectando, digamos, el pueblo en la medida en que, por ejemplo, el pueblo queda por debajo del nivel del río porque sacan tanta tierra, porque en eso consiste la minería del oro. Lamentablemente, esta nueva minería que no es entrar a la montaña, digamos, sino es remover cantidades de tierra, tanto del río, del lecho del río, de los bordes del río y también montañas. Entonces remueven toda esa tierra y en vez de volverla a poner en su lugar, que es lo que habría que hacer si se tuviera licencia ambiental y cumplimiento de la misma, lo que debe atender el Estado, cosa que no hace ni la gobernación, ni el municipio, ni el gobierno central. Bueno, entonces lo que hacen es tirar todo eso al río y eso eleva en varios metros el nivel del río y eso está generando, como en Guanay, inundación. Pero en el caso de Tipuani hay algo más, las pozas, que son las piscinas, ¿no? Que se generan precisamente por todo esto que estoy diciendo, están ahí y también filtran y entonces el pueblo ha estado al menos 35 días, hace 2 semanas eran 35, emposado. O sea, ni siquiera es que el río se entra, sino que ya las piscinas estas, que son unas enormes cosas, van filtrando, porque por supuesto están solo ahí puestas en la tierra, y van inundando el pueblo al punto que 5 de sus 9 barrios están anegados hace tiempo ya y ahora se añade a este emposamiento la inundación. Todo esto genera desplazamiento forzado. O sea, hay gente que se ha tenido que venir a La Paz porque ya no tiene casa o han perdido, digamos, su producción. Los que no son mineros son comerciantes, con toda la familia. Bueno, es trágico, Mario, y termino diciéndote que lo más terrible es que, bueno, no sé si es lo más terrible, pero para mostrar la situación, es que a quien le piden que los ayuden a sacar el agua de las pozas o, por ejemplo, a drenar el río, es a los propios mineros que están generando el problema y son los únicos que tienen la maquinaria, el diésel, las bombas, en fin, para sacar el agua que está generando esa minería. Entonces es como un círculo vicioso, terrible, de autodestrucción y los propios tipuaneños te dicen, somos un municipio minero, pero al mismo tiempo te dicen, probablemente vamos a desaparecer si seguimos con esta minería y piden minería responsable, eso piden. Pero claro, como no hay Estado que haga cumplir la norma, porque si cumplieran la norma, esto no debería pasar, pero nadie se encarga de que se cumpla la norma. Entonces es una historia terrible de un extractivismo, un territorio de sacrificio, Mario, eso es lo que es. Y esto no va a terminar bien, salvo que hubiera un golpe de timón muy fuerte, pero como ya te dije antes, la población misma depende de la minería, históricamente. O sea que he aquí un ejemplo dramático de lo que es depender de la minería así, en estas condiciones, y de lo que puede pasar en otras poblaciones si siguen este camino. Lo lamento, pero es así, y ha muerto ya una persona, hay 2 desaparecidos. La tragedia humana es enorme, Mario. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que para muestra basta un botón. En esta circunstancia, Tipuani, hay otras como el Guanay, hay otras en el norte paseño que están haciendo esto. Debo ir a un corte, Ceci, si me permites. Luego de los mensajes quiero puntualizar en algo que tú ya lo has mencionado, la ausencia del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado no tiene presencia en estos lugares, a no ser de pronto un policía o unos policías que rescatan un cuerpo? Pero luego los mensajes te lo pregunto. No, de la mañana, 25 minutos. Gente que está desocupada es gente que marcha. Ese es el razonamiento de varios gobiernos. Y dicen que es mejor que, aunque se vayan a Tipuani o a donde tengan que irse, no
van a ser mayor problema por muy ilegal que sea la actividad que están realizando, porque de esa manera no protestan contra el gobierno. Aparentemente esta es una de las razones para que el Estado no tenga presencia en varios lugares. ¿Qué opinas de esta circunstancia, Cecilia? Sí, efectivamente, ese es uno de los factores. La minería mal llamada cooperativista, porque no son cooperativistas, emplean a peones, se juntan, cosa que es prohibida, con empresas que no son empresas, ojalá fueran empresas, son capitales, ¿no? Extranjeros, o sea, con cosas informales, por no decir ilegales. Bueno, pero este mal llamado cooperativismo que se ha apropiado de todo el yacimiento de oro de Bolivia prácticamente, sobre todo el de la cuenca amazónica, pero no solamente, resuelve un problema que el gobierno no ha podido resolver para nada, que es el desempleo. Entonces la gente se está yendo ahí en condiciones muy, muy precarias, porque los que realmente ganan no son los que están ahí arando la tierra, sacándola y demás, harán un poquito más que de otro modo, ese es el problema, pero no es una forma de salir realmente de la pobreza, salvo para algunos, y seguramente para los que están, digamos, en las partes más altas de la pirámide, y eso incluye lamentablemente a muchísimos extranjeros que ni siquiera tributan ni nada en Bolivia, tampoco los cooperativistas mineros tributan, como sabemos, no pagan impuestos, solamente pagan una regalía que además apenas se paga y no llega ni al 2%, o sea, todo ese caudal de dinero del oro se va a otra parte. Es un saqueo clásico de Bolivia y es espantoso. Pero bueno, resuelve pues el problema de empleo. Pero también, Mario, hay más razones. La otra razón es que llegado el momento sí pueden marchar a favor del gobierno. Entonces los mantienen como una base social y ellos así negocian, las federaciones así negocian. Negocian en bloque. El otro día estaban en el Senado, aparecen así por decenas o cientos para presionar para que se aprueben leyes a favor de ellos. Te podría contar qué es lo que se aprobó en ese momento, algo a favor de Oruro, pero de una manera muy cuestionable. Y por otro lado, el tema de la complicidad criminal, porque hay mucha gente del gobierno que es parte del negocio. Entonces, tenemos, por ejemplo, ministros que son o que fueron cooperativistas y que seguramente, ¿no? De algún modo, porque no está, tampoco es que hay un registro de cooperativas, quiénes son los socios, muy serio, ¿no? Uno puede ocultar, poner unos cuantos socios que aparezcan que son los principales, pero hay mucha más gente en realidad aportando, en fin. Entonces, también se trata de complicidad criminal y finalmente termino de incompetencia, una enorme incompetencia. El sector ambiental está abandonado a los corruptos porque lo están entregando a los interculturales. Ahora tenemos un ministro que ha dado algunas señales que yo no voy a desestimar antes de que termine de tomar sus decisiones, por ejemplo con el director del CERNAP, pero ha estado abandonado a gente que ni siquiera tenía formación, ni trayectoria, por supuesto, ni ningún compromiso con el tema ambiental. Y no es solo el Maya, no es solo el Ministerio de Minería, ahí tú estás viendo las dragas, están en el medio del río. ¿Dónde está la Armada Boliviana que se supone que tiene que controlar los ríos? Y se topan pues con esta actividad ilegal. Obviamente ya sabes lo que pasa ahí, Mario. Lo mismo que el ejército, lo mismo que a la ANH y el Ministerio de Energías, de Hidrocarburos y Energías, que no controla el diésel subvencionado por todos nosotros, que va a actividades ilegales y ahí abunda el diésel en estas zonas. Tampoco sí, bueno, el Humopar, el Ministerio de Gobierno, hace lo suyo, no, incumple determinaciones de jueces agroambientales de sacar la minería ilegal del Madidi. Ahora también hay minería ilegal en todas partes, pero hay en Cotapata, es una denuncia que ya vamos a hacer, otra área protegida de La Paz, en los Yungas. Es un desastre completo, completo, Mario. Es increíble lo que está pasando en Bolivia. Ahora bien, te cambio no de tema minero, sino de elemento, porque estamos hablando del oro. Sucede que yo he escuchado varias veces, has debido escuchar, el tema de las tierras raras. Y aparentemente Bolivia tiene una presencia, tiene tierras raras que habían sido 15 o 17 elementos químicos rarísimos. Hasta el nombre es difícil recordar. He leído por ahí que en realidad más que litio, más que cualquier salmuera, en el Salar de Uyuni hay tierras raras. ¿Habrá la posibilidad de estudiar un poco eso? No hay que olvidarse para qué se utilizan las tierras raras. Electrónica, fundamental, pero también para el manejo, para la fabricación de armas. Y para la transición energética. Sí, por las baterías.
Pues no había escuchado yo lo que tú mencionas, Mario, de que podría haber tierras raras en el salar, pero sí en otros lugares como el Precámbrico y la propia Amazonía. En todo caso, las tierras raras y los minerales críticos, hay como son dos como ámbitos importantes para la transición energética y otros, otros como tú dices, la industria armamentística. Entonces, sí, esta es una razón, por ejemplo, de devastación adicional en otros países, por ejemplo, por el cobalto, tanto en África como en Venezuela. O sea que deberíamos estar muy atentos a esto porque si bien entiendo que se sabe de esto, o sea, los geólogos bolivianos y obviamente otros saben dónde puede haber esto, no, lo que deberíamos hacer es cuidar y lo que estamos haciendo ahora es el descontrol de la minería que puede. En el caso del salar, digamos, hay unas empresas y unos contratos. En el caso de toda la cuenca amazónica, pero no solo la cuenca amazónica, ya están en Chuquisaca, ya están en Tarija, en fin. Entonces, lo que puede pasar es que con contratos mineros por el oro se empiecen a explotar tierras raras que en realidad son de explotación exclusiva del Estado boliviano. Pero ¿quién controla? Pues, como hemos dicho antes, nadie controla nada. Tampoco van a controlar eso. Es más, hay gente que prefiere que no se controle porque se beneficia del caos. Entonces, este es un tema muy sensible, Mario, que hay que realmente tomarlo muy en serio. Ajá. Bien, Ceci, te agradezco mucho tu participación. ¿Acaso el oro es una preocupación constante? Te dejo porque entiendo que a las 10 de la mañana van a reunirse Tranquilo. varios políticos, como dijimos al principio, y nos van a informar seguramente algunas decisiones. Gracias, Ceci, un abrazo muy grande. Gracias, Mario. Hasta la próxima. Bien, estamos hablando de minería.